¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí se ve. Ah, bien. Acá siguen trabajando, así que va a haber martillos de fondo. Sí. Bueno, chicos, sigamos entonces. ¿Qué estábamos? Estábamos viendo las ecuaciones simplificadas para, acá en la presentación sobra un D en la parte de arriba, las ecuaciones simplificadas para poder resolver columnas de destilación. Y habíamos empezado viendo la ecuación de Fenske, que era la que nos permitía determinar cuál era el número mínimo de etapas teóricas. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación que está relacionada con la relación de reflujo mínimo, que es la otra condición límite de operación de la columna. Esta nos va a permitir determinar la relación de reflujo mínimo y a partir de ahí la relación de reflujo de operación de la columna. Cuando nosotros tenemos columnas que están trabajando en la relación de reflujo mínimo, nos pueden suceder diferentes situaciones. Las situaciones que suceden en una destilación binaria, ya la habíamos repasado previamente, y es la que está graficada, una de ellas es la que está graficada acá, que es la que esta presentación corresponde a un caso en la que tenemos un sistema ideal, es decir, que no hay asiótropo, no hay cambios de concavidad en la curva de equilibrio, entonces el pinch o punto de pinzamiento que sucede cuando la relación de flujo es mínima sucede en el punto de alimentación de la columna, ¿sí? Entonces esta sería una columna que tiene infinitos platos y donde la línea de operación está tocando a la curva de equilibrio en la alimentación. Eso ocurre en un sistema binario. Cuando tenemos sistemas multicomponentes, esta situación se complica porque pueden aparecer múltiples puntos de pinzamiento al trabajar en el reflujo mínimo. Entonces tenemos varios casos. El primer caso de la destilación multicomponente es el que sucede el pinzamiento únicamente en la alimentación, y eso sucede en el caso de que todos los componentes que yo quiero separar distribuyan en alguna medida entre la cabeza y la cola. O sea, si nosotros vemos esta columna, entran los componentes A, B, C y D, y esos componentes están tanto presentes en el destilado como en las colas en alguna cantidad. ¿Sí? Entonces, cuando todos los componentes distribuyen, el punto de pinzamiento se produce en la alimentación. Pero si hay algún componente que no distribuya, por ejemplo, hay algún componente pesado que no distribuye, por ejemplo, acá el C y el D no pasan para la parte de arriba, hay dos puntos de pinzamiento, ocurre uno en la alimentación y ocurre uno en la zona de rectificación de la columna. La misma situación pasa cuando algún algún componente liviano no distribuye hacia el fondo, entonces aparece un pinzamiento en la zona de agotamiento. Y cuando hay algún componente liviano que no va al fondo y uno pesado que no va a la parte de arriba, o sea, hay componentes livianos y pesados que no distribuyen, entonces el punto de pinzamiento se corre de la alimentación y aparece en la zona de rectificación y en la zona de agotamiento. ¿Sí? Entonces ocurren diferentes situaciones, bastante complejo, poder predecir dónde está el flujo mínimo en los casos de destilación multicomponente, ¿sí? Por eso quería mostrar este gráfico. ¿Qué pasa en una operación normal de destilación? Por ejemplo, acá tenemos una destilación de 6 hidrocarburos, o sea, desde carbono 1 hasta carbono 6, ¿sí? O sea, desde metano hasta hexano. Y esta columna está funcionando normalmente. ¿Qué quiere decir normalmente? Que está en una situación lejos del R mínimo, o sea, con alguna relación de reflujo por encima del R mínimo. Eso lo podemos apreciar porque vemos que todos los perfiles, una de las cosas que podemos ver es que en todos los perfiles ocurre un cambio de composición desde un plato hacia otro. ¿Sí? Por más que hay algunos componentes, por ejemplo este de carbono 1 que tiene una zona plana donde va transcurriendo en distintos platos sin cambiar la composición, hay otros componentes que sí están cambiando. ¿Sí? Entonces siempre hay el cambio de algunos de los componentes a medida que nosotros nos movemos en los platos. Y otra cosa que también es típica de una destilación multicomponentes
es que los componentes que no distribuyen, por ejemplo, tenemos este de carbono 1 o de carbono 2, son componentes que tienen una curva que no tiene máximos y mínimos, sino que son monótonas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los componentes pesados, carbono 5 y carbono 6, que no distribuyen, entonces tiene una curva monótona. Pero los componentes intermedios que sí distribuyen, como carbono 3 y carbono 4, vemos que tienen un máximo en algunos picos en algunas zonas de la columna. Eso también es un comportamiento típico en una columna multicomponentes. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos a la relación de reflujo mínimo en este tipo de columna? Tendríamos una situación como esta. Al acercarnos al reflujo mínimo, hay componentes, en este caso en particular, hay componentes pesados y livianos que no distribuyen, entonces nos aparecen zonas de composición constantes, que eran los que yo les decía como puntos de pinzamiento en las gráficas anteriores, en las que todos los componentes atraviesan los platos, una cierta sección de la columna, sin cambiar de composición. Eso ocurre cuando nosotros tenemos un número muy grande de platos, cercano, digamos, tendiendo a infinito de platos, y estamos trabajando con la relación de reflujo mínima. Sí, esos serían los perfiles típicos de una columna que está trabajando cerca de la relación de reflujo mínimo, donde vemos dos zonas de pinzamiento, o sea, dos zonas de composición constante. Sí, eso es para que ustedes analicen cuando ustedes ven los perfiles en la simulación, por ejemplo, de una columna que ustedes tengan, pueden ver si están cerca o lejos de la relación de reflujo mínimo de acuerdo al comportamiento de estos perfiles. Bien, las ecuaciones que nos permiten encontrar la relación de reflujo mínima son las ecuaciones de Underwood. Las ecuaciones de Underwood han sido deducidas, acá les muestro básicamente para dos componentes, pero luego han sido generalizadas para multicomponentes. Estas ecuaciones han sido deducidas con las siguientes condiciones. Primero, que consideran que el alfa es constante. ¿Sí? O sea, que al igual que la ecuación de Fenske, donde usamos un alfa, que es una media geométrica de los alfa, en las ecuaciones de Underwood también se considera que el alfa es constante a lo largo de la columna y que es una media geométrica de los alfa que hay entre el condensador y el hervidor. Otras condiciones que tienen las ecuaciones de Underwood es que han sido definidas para validez de la hipótesis de McKay-Thiele. Esto quiere decir que los flujos molares, tanto de líquido como de vapor, son constantes en las distintas secciones de la columna. Y otra condición que tienen las ecuaciones de Underwood es que no hay otro pinzamiento que el de la alimentación. Esto nos está diciendo que las ecuaciones han sido deducidas para sistemas que termodinámicamente no presentan irregularidad, sino para sistemas regulares que tienen una sola concavidad hacia abajo. Esa es la razón por la cual las ecuaciones de Underwood y en general el simulador no funciona para sistemas que forman azeótropo, por ejemplo. ¿Sí? O da predicciones que están bastante alejadas de la realidad. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todas estas situaciones, lo que hace Underwood es utilizar la ecuación de la línea de alimentación. ¿Recuerdan la ecuación de la línea de alimentación? La línea de alimentación es una recta que pasa por el punto X, F y F, o sea que corresponde a la composición de la alimentación y cuya pendiente depende del estado térmico de la alimentación, si es líquido saturado o vapor saturado, que eso está dado por el parámetro Q. Entonces, la ecuación de Underwood considera esa línea de alimentación, considera la línea de operación y considera la línea de equilibrio y sabe que tiene que hacer coincidir las tres en un punto para deducir la ecuación que quiere deducir. Esa ecuación de Underwood extendida para multicomponentes tiene la siguiente forma. O sea, acá no vamos a ver la deducción es bastante laboriosa y es muy ingeniosa. Realmente, yo no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia y del grado, digamos, de ingenio que ha tenido esta gente que ha deducido estas ecuaciones, de tener en cuenta estas
condiciones extremas de la columna y poder deducir expresiones matemáticas que son realmente bastante sencillas y que predicen bastante bien la realidad. ¿Sí? O sea, el modelo matemático es bastante bueno, por supuesto, bajo las condiciones que ellos han utilizado, pero la verdad que las ecuaciones estas son realmente muy ingeniosas en su deducción. Y utilizan bastante pocos parámetros para la complejidad que realmente tiene el fenómeno de destilación. Bien, entonces las ecuaciones de Underwood son dos, ¿sí? Que son las que ustedes están viendo acá. A diferencia de la ecuación de Fenske, que decíamos que era una sola expresada de diferentes maneras, las ecuaciones de Underwood son dos y hay que utilizarlas en forma conjunta. La primera ecuación de Underwood, que es la que tenemos ahí, tiene como parámetros la volatilidad relativa, las composiciones de la alimentación, un valor phi que está abajo, que es la raíz de esta ecuación, y acá tiene 1 menos Q, donde Q es la condición térmica de la alimentación. Es lo mismo que en operaciones unitarias designábamos con la letra I. ¿Sí? Sí, perdón, designábamos con la letra I. Esa condición térmica de la alimentación es el calor que nosotros necesitamos para vaporizar un mol de alimentación respecto del calor latente molar de la alimentación. ¿Sí? Ese valor de Q vale 1, por ejemplo, para líquido saturado, entonces esta ecuación quedaría igualada a 0 si estamos trabajando con una alimentación que es un líquido saturado, y vale 0 para vapor saturado, o sea que la ecuación esta quedaría igualada a 1 si la alimentación es un vapor saturado. En general, cuando nosotros diseñamos columnas, consideramos que la alimentación es un líquido saturado, por lo tanto es normal que esta ecuación esté igualada a 0. Bien, o sea que de esta ecuación la única incógnita que nosotros tenemos, porque las volatilidades relativas son conocidas y las condiciones de la alimentación son conocidas, son los valores de esta raíz de esta ecuación. Conociendo estos valores de la raíz de la ecuación, podemos ir a la segunda ecuación de Underwood, sustituir los valores acá, y esta ecuación es la que realmente nos permite conocer el reflujo mínimo. ¿Sí? Fíjense que esta es una ecuación que si la desarrollamos es una sumatoria que tiene tantos términos como componentes tengamos. Si nosotros tenemos que separar 5 componentes, esta ecuación va a tener 5 términos acá. ¿Sí? Eso hace que al tener 5 términos y al estar todos los términos divididos en esta raíz, las dos ecuaciones son similares en su forma, es el polinomio, que digamos la ecuación va a tener una forma polinómica y el polinomio este va a tener un grado que es el número de componentes menos 1. ¿Sí? O sea que vamos a tener n-1 soluciones para estas ecuaciones. Sí, fijémonos en la ecuación, en esta ecuación que tenemos acá, que es la primera ecuación de Underwood. Hay n componentes menos 1, valores positivos reales de esta raíz para este polinomio, y este valor que tienen los polinomios se encuentran comprendidos entre las volatilidades relativas de los componentes. ¿Sí? Acá yo he puesto un ejemplo en el que tenemos que separar 5 componentes. Y los componentes claves son el componente 3 y 4. O sea, tenemos alfa LK, es la volatilidad relativa del componente clave liviano, y 1 es la volatilidad relativa del componente clave pesado. Eso quiere decir que todas las volatilidades relativas están referidas al componente clave pesado, lo cual es una práctica usual cuando uno utiliza estas ecuaciones. No es necesario, pero normalmente es una práctica usual referir todas las volatilidades al clave pesado. Entonces, la volatilidad del clave pesado es 1, acá tenemos la volatilidad del clave liviano, y estas son las volatilidades de los componentes que son no claves, pero que son más volátiles que el clave liviano. Y esta es la volatilidad relativa del clave pesado, de un componente que es no clave, pero es más pesado que el clave pesado. ¿Sí? Los valores que nosotros podamos encontrar de las raíces de esta ecuación van a estar comprendidos entre esas 5 volatilidades. O sea, esta ecuación tiene el número de componentes, que en este ejemplo son 5 menos 1, o sea, tiene 4 valores positivos, y esos 4 valores positivos se encuentran comprendidos entre los valores de las volatilidades relativas. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Acá pregunta Fer, Sí, y es que de la ecuación uno despejan el phi. sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver bien. De la ecuación uno, ustedes tienen, la ecuación uno, la única incógnita que tiene es el phi. Si ustedes se fijan, todos los demás son datos conocidos. Y como es una ecuación polinómica, que yo les decía que tiene un grado, por ejemplo, si tenemos 5 componentes, el polinomio este va a tener grado 4, si tenemos 6 componentes va a tener grado 5. Como es un polinomio de grado múltiple, entonces también hay múltiples valores de phi que son los que satisfacen esta ecuación. Entonces yo una vez que encuentre los phi que satisfacen esta ecuación, puedo sustituirlos acá y encontrar el R mínimo, que ya vamos a ver eso cómo se hace. ¿Sí? O sea, la única incógnita en la ecuación 1 es el phi y la incógnita en la ecuación 2 es el R mínimo y algunos caudales de destilado. ¿Sí? No sé si está claro hasta ahí. Bien, ¿cómo vamos a resolver las ecuaciones de Underwood? Hay varias formas de resolver la ecuación de Underwood, varias formas de resolver estas dos ecuaciones, de utilizarlas estas dos ecuaciones. La primera forma, que le vamos a llamar la solución rigurosa, es una solución en la cual nosotros no vamos a suponer nada acerca de la distribución de los componentes. Es decir, nosotros no vamos a suponer la cantidad de componentes que van por el destilado ni que van por el fondo, sino que los vamos a calcular con las ecuaciones. ¿Sí? Los vamos a estimar. Entonces, en este caso, donde no hay ninguna suposición y queremos hacer la solución rigurosa, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación 1 de Underwood, que es esta que está escrita acá, para todos los valores de phi, que es el número de componentes menos 1. Y si yo tengo que separar 10 componentes, tendré que encontrar 9 valores de phi. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la ecuación 1, para encontrar los 9 valores, las 9 raíces que tiene esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a escribir la ecuación 2 de Andrews, que es la que está abajo, la voy a escribir tantas veces como valores de phi yo haya obtenido en la primera ecuación. Si yo en la primera ecuación he obtenido 9 valores de phi, voy a poder escribir 9 veces esta ecuación utilizando diferentes valores de phi. Fíjense que de esta ecuación que yo tengo acá, yo no conozco el R mínimo, o sea, el R mínimo va a ser una incógnita común a todas las ecuaciones. Y del destilado, yo hay dos componentes que conozco la composición, que son los componentes clave, porque esa es mi especificación. Yo por especificación sé qué composición quiero tener de la separación de los claves, pero no conozco ninguna composición de los no claves. ¿Sí? Entonces, como no conozco la composición de los no claves y no conozco el R mínimo, voy a tener un sistema de ecuaciones lineales de la que yo voy a poder, si las resuelvo simultáneamente, encontrar cuál es el R mínimo y cuál es la fracción molar del destilado de los componentes no clave. ¿Sí? Esta sería la solución rigurosa de esta ecuación. ¿Qué me puede pasar cuando yo resuelva esta ecuación, que a menudo sucede cuando uso la ecuación de Underwood? Me puede pasar que la composición del destilado que me dé para algunos componentes sea mayor que la composición que ha entrado a la columna. No, perdón, no la composición, sino los moles. O sea, que los moles totales que me dé, que salen por el destilado, sean mayores que los que yo alimenté en la columna. Eso significa que cuando la ecuación da ese tipo de solución, nos está diciendo que ese componente no distribuye hacia el fondo. O sea que la composición de destilado que tengo es la misma que la de la alimentación y que no hay parte de ese componente que vaya al fondo. O sea que ese componente no distribuye. Y también me puede pasar que el caudal de destilado me dé negativo. Si el caudal de destilado para algún componente me da negativo, significa que ese valor es cero y que no distribuye en el destilado, o sea que todo ese componente se va por el fondo. ¿Sí? O sea que la ecuación de Underwood me da una idea de cómo es la distribución de los componentes. ¿Sí? Si yo tuviese ese caso, volviendo al ejemplo de 5 componentes que yo había planteado antes, y me dice, por ejemplo, que este componente pesado no distribuye y que este componente liviano no distribuye, estos valores de phi no tienen sentido físico, entonces los únicos valores de phi que van a tener sentido físico son el phi sub 2 y el phi sub 3,
y son los que yo voy a utilizar para determinar mi R mínimo y el caudal en el destilado de esos componentes que sí han distribuido, ¿sí? Esto ahora puede parecer así un poco confuso, explicado de forma teórica, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo en la clase que viene. O sea, en el ejemplo que he preparado para esta clase no vamos a utilizar el cálculo riguroso de la ecuación de Underwood, pero sí lo vamos a utilizar la clase que viene para que ustedes vean cómo hay que discriminar acá entre qué componentes distribuyen y cuáles no distribuyen y cómo elegir con qué valores de las raíces del polinomio hay que trabajar y con cuáles no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Nada de preguntas? O sea, hasta acá hemos visto cómo resolver de forma rigurosa la ecuación de Underwood, conociendo todas las raíces de la ecuación 1 y sustituyéndolas en la ecuación 2. ¿Sí? Ahora Sí, vamos no a pasar sé si anda mi a una micrófono. solución simplificada de la ecuación de Underwood. ¿Sí? Sí, sí se entiende, nada más que estaría bueno verlo con un ejemplo. No sé si anda mi micrófono. ¿Se escucha? Ajá. Sí, escucho. Gracias. Sí, ese ejemplo lo vamos a ver la clase que viene de cómo se aplica esto. Ahora vamos a ver una solución simplificada que enseguida vamos a hacer un ejemplo. Ah, perfecto. Bien. Para aplicar la ecuación de Underwood en forma simplificada se puede hacer la siguiente suposición. Se puede suponer que los componentes más livianos que el clave liviano que nosotros hemos elegido van a salir todos por la cabeza de la columna, o sea que no van a distribuir por el fondo, y que los componentes que sean más pesados, es decir, menos volátiles que el clave pesado, van a destilar todos por el fondo y no van a distribuir hacia arriba. ¿Sí? O sea, lo que estamos suponiendo acá, que no siempre es cierto, pero es una buena aproximación, es que solamente los componentes clave distribuyen entre el fondo y la cabeza, y los demás componentes, los que son más livianos que el clave liviano, se van todos por arriba, y los que son más pesados que el clave pesado se van por abajo. ¿Sí? En ese caso, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación 1 de Underwood, ¿sí? Pero solamente la vamos a resolver para el valor de phi que está entre los valores de volatilidad de los claves. O sea, no vamos a sacar todos los valores de las raíces, sino que vamos a sacar uno solo, que es el valor que está separando los claves. Y a ese valor lo vamos a sustituir en la ecuación 2, y en esa ecuación vamos a poder encontrar directamente cuál es el R mínimo, ¿sí? O sea, utilizando un solo phi. ¿Eso por qué lo podemos hacer? Porque en este caso todos los caudales de destilado, al hacer esta suposición que hemos dicho antes, son todos conocidos, ¿sí? O sea, los más pesados que el clave pesado van a ser todos ceros en la cabeza, y los otros van a ser iguales a los de la alimentación. Bien, esa es una de las soluciones simplificadas que podemos hacer para resolver la ecuación de Underwood. La otra simplificación que podemos hacer, y que es un poco mejor que la anterior, es estimar las composiciones con la ecuación de Fenske. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la ecuación de Fenske servía también para poder encontrar el caudal de destilado en condiciones de reflujo mínimo? Bien, sucede que en estas condiciones de reflujo total, perdón, número mínimo de etapas, sucede que cuando nosotros estimamos las composiciones del destilado en condiciones de reflujo total usando la ecuación de Fenske, esa caudal de destilado o composición de destilado es bastante similar a los caudales que nosotros podemos tener en la realidad, entonces nos sirven como una buena aproximación para utilizarlos en la ecuación de Underwood como caudales de destilado, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos hacer una simplificación de que nosotros ya los conocemos a los caudales con la ecuación de Fenske, y directamente calculamos una sola raíz de la primera ecuación de Underwood, y con la segunda ecuación de Underwood sacamos el reflujo mínimo, ¿sí? Tengamos en cuenta que la ecuación de Underwood, tanto la primera como la segunda, se pueden expresar en términos de caudal de alimentación y caudal de destilado en vez de composiciones, si multiplicamos en ambos miembros por el caudal total de alimentación o por el caudal total de destilado, respectivamente, ¿sí? O sea, las expresiones de Underwood pueden estar en términos de composiciones o de caudales.
Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Con esto terminamos lo que sería cálculo de número mínimo de platos con la ecuación de Fenske y cálculo de la relación de reflujo mínimo con la ecuación de Underwood. Si no hay preguntas, hacemos un ejemplo a ver así queda más claro. Bien. Tenemos una columna de destilación que dice que opera 14 bares alimentándose líquido saturado con un caudal de 1000 kilomoles por hora y cuya composición se muestra en la tabla siguiente. O sea, tenemos una tabla donde están todos los componentes son todos hidrocarburos. Tenemos el caudal de cada uno de los componentes por separado, que en total suman 1000 kilomoles por hora. Y tenemos las volatilidades relativas, que si se fijan, las volatilidades están todas referidas al más pesado de los componentes, que es el N-octano, que no es el clave pesado, sino es el más pesado de todos. Esa vale 1, esta vale 1,70, 2,92, o sea, todas van aumentando a medida que aumenta su volatilidad respecto de N-octano. ¿Sí? Es una forma de expresar la volatilidad respecto de uno de los componentes de la lista. Si nosotros vemos en la tabla, el N-butano y el isopentano están indicados como el clave liviano y como el clave pesado. O sea que el corte que nosotros pretendemos hacer en nuestra separación es entre N-butano e isopentano. ¿Sí? O sea, aquí sería el corte que tendríamos que hacer. Las especificaciones para este problema son que la recuperación de N-butano sea del 99% en la cabeza y que la recuperación del isopentano sea del 95% en el fondo. O sea, con esos dos datos de recuperación y teniendo toda la alimentación especificada, tenemos que ser capaces de diseñar nuestra columna. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de etapas usando la ecuación de Fenske? Cuáles son las composiciones por la cabeza y por el fondo, también utilizando las ecuaciones de Fenske, y que calculemos la relación de reflujo mínima usando las ecuaciones de Underwood. ¿Sí? Que es lo que sabemos hacer hasta ahora. Entonces, los datos que tenemos son que la recuperación del N-butano es del 99% en la cabeza, lo expresamos de esta manera, recuperación de L, que sería el liviano, por el destilado, 0,99, y la recuperación del isopentano en el fondo, que es del 95%, o sea que H significa el pesado, L el liviano, y D y B son el destilado y las colas respectivamente. ¿Sí? Esa es la notación. Entonces, ¿cuál expresión de las de Fenske nos sirve? Hemos visto que la ecuación de Fenske se puede expresar de distintas maneras. La expresión para calcular el número mínimo de etapas, que es más útil en este caso, es la que está en términos de recuperaciones. Entonces, simplemente reemplazar las recuperaciones y utilizar una volatilidad relativa adecuada. ¿Sí? ¿Cuál es la volatilidad relativa que necesitamos utilizar en la ecuación de Fenske? Es la volatilidad relativa entre los componentes que queremos separar, o sea, entre el clave liviano y el clave pesado. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto es el valor de esa volatilidad relativa? ¿Cuál es la volatilidad relativa entre el clave liviano y el clave pesado? Estos son los datos que nosotros tenemos de la alimentación. A ver, ¿se escuchan sugerencias? El cociente de eso alfa y j correspondiente respecto Ajá, del o sea que más sería el pesado. cociente entre 9,04 y 5,74, ¿está bien? Sí, o al revés. No sé, ya estoy medio mareado, Es pero la del liviano sobre la del pesado. Sí, o sea que está bien, es 9 sobre claro, 5. Bueno, sí, 9,04 sobre 5,74, ¿sí? sí, sí. Bien, o sea que eso lo podemos sacar de la tabla. Entonces, 9,05 sobre 5,74 nos da una volatilidad relativa de 1,57. ¿Sí? Esa volatilidad relativa la sustituimos en la expresión de Fenske y también reemplazamos las recuperaciones que las tenemos como dato, y la ecuación de Fenske nos dice que el número mínimo de platos que necesitamos para hacer esta separación es de 16,6.
En realidad son etapas teóricas lo que nos da la ecuación de Fenske, incluido el hervidor si el hervidor es parcial, ¿sí? O sea, son el número mínimo de etapas teóricas que necesitamos, 16,6. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se ha sacado el número mínimo de etapas? Bueno, vamos al punto 2. El punto 2 nos decía que calculemos también utilizando la ecuación de Fenske el caudal de destilado de todos los componentes, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos el componente clave pesado como referencia, que lo que yo les comentaba es que es algo que se hace usualmente, utilizar el componente clave pesado como referencia, vamos a hacer de cuenta en esta ecuación, en esta expresión de la ecuación de Fenske, que el DJ sobre el BJ se refieren al caudal de destilado y de fondo justamente del clave pesado, ¿sí? El subíndice I es un componente cualquiera de todos los que tenemos y el J va a ser siempre el del clave pesado, ¿sí? Entonces, como es el del clave pesado, este cociente de destilado sobre fondo se lo puede expresar en términos de las recuperaciones, porque son las recuperaciones las que tenemos como dato, ¿sí? La tenemos la recuperación del clave pesado. Entonces, ¿cuánto es el caudal de destilado que nosotros vamos a obtener por arriba de la columna de componente clave pesado? Ese caudal de destilado va a ser el caudal que alimentemos por 1 menos la recuperación en el fondo, ¿sí? Y el caudal de fondo que tenemos va a ser el caudal de alimentación por la recuperación en el fondo, por definición de recuperación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, acá podemos cancelar los caudales de alimentación y nos queda que es 1 menos la recuperación en el fondo sobre la recuperación en el fondo. Como esos son datos que tenemos, es 1 menos 0,95 sobre 0,95 y nos da este número 0,05263, que es la relación entre caudal en el destilado y caudal en el fondo del componente clave pesado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ese cociente nos sirve porque es el que va acá dentro de la ecuación de Fenske. Ahora, ¿cuál es el alfa que necesitamos aquí? Profe, ¿puede ¿Es el volver? alfa entre qué componentes? Ay, El J sería el clave pesado, pero el I no entiendo Ajá, bien. el I va a ser el componente que nosotros elijamos para calcular. Ujú. Exacto. O sea, el I va a ser el componente que nosotros elijamos para calcular porque tenemos que hacer el cálculo para todos los componentes. Y el J va a ser siempre el del clave pesado, o sea que vamos a referir todos al clave pesado, ¿sí? Entonces, supongamos que hacemos para el propano, que es el primer componente de la lista. ¿Sí? A ver si volvemos atrás. Vemos que tenemos todos estos componentes, o sea que tenemos que averiguar cuál es el caudal de destilado que vamos a obtener de todos los componentes. O sea, veamos el propano, el primero que tenemos en la lista. Entonces, la volatilidad relativa que vamos a necesitar es la del propano referido al clave pesado, que me da un valor de 2,9, ¿sí? Ese valor, ¿cómo lo he obtenido? Ese valor lo he obtenido haciendo el cociente entre la volatilidad relativa del propano y la del clave pesado, que es el isopentano, o sea, dividiendo 16,5 en 5,74. ¿Sí? Entonces ahí tengo el 2,9. El número mínimo de etapas es un dato que ya lo he calculado antes, que es 16,6. ¿Sí? Y entonces este valor el flujo de propano es 30,3 kilomoles por hora, porque eso es un dato de la alimentación. Y esta relación entre el destilado y el fondo del clave pesado lo he calculado anteriormente. Entonces, sustituyendo todo esto en la ecuación de Fenske, sé que
el caudal de propano va a ser de 30,1 kilomoles por hora. ¿Sí? Si haciendo el balance, sabiendo que el caudal que sale por el fondo es el caudal que yo alimento menos el que sale por el destilado, sé que por el fondo va a salir solamente 0,2 kilomoles por hora de propano. ¿Sí? O sea que este componente distribuye muy poquito hacia el fondo porque es muy volátil, o sea, la mayor cantidad del destilado sale por la cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende el cálculo? De esa manera nosotros podemos repetir el cálculo para todos los componentes que tenemos. Yo lo he hecho al cálculo y tengo la tabla aquí para todos los componentes, el cálculo del destilado, el cálculo del fondo y teniendo en cuenta cuál es sumando todo esto, yo tengo cuál es el caudal de destilado, cuál es el caudal del fondo y con eso dividiendo cada uno de los flujos parciales en el flujo total puedo saber cuál es la composición en el destilado y en el fondo. ¿Sí? Si se fijan, esta columna tiene en el destilado una composición mayoritariamente de N-butano, isobutano y propano, o sea, de los más volátiles, y esta columna, y esta corriente, perdón, la del fondo, tiene todos los componentes que son más pesados, ¿sí? O sea, que ha hecho una separación justamente donde nosotros queríamos. Profesor, ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Todos estos cálculos lo hace el shortcut? O sea, Sí, exacto. Estos cálculos son los que hace el shortcut cuando ustedes utilizan el shortcut. Sí. entonces estamos aprendiendo esta parte para tener criterio, para saber si está operando bien el programa, para esas cosas, digamos. Ajá. Ah, Sí. bien, Sí, sí, sí. ahora comprendo. Exactamente. Okay. O sea, lo fundamental de acá es que ustedes sepan la base bajo las cuales están deducidas las ecuaciones del shortcut para que ustedes sepan cuándo el shortcut les da una solución que es cercana a la realidad o cuándo realmente pueden aprovechar la solución del shortcut y cuándo no, cuándo el shortcut les está dando una solución pero que seguramente va a ser muy distinta a la de la columna rigurosa. También muchas veces el shortcut no funciona, o sea, para muchos sistemas, como ustedes habrán visto cuando hemos hecho el práctico de destilación, el shortcut no converge. Y a veces no converge porque justamente el sistema que ustedes están utilizando es un sistema que no cumple con todas las hipótesis con las que Fenske o Underwood han deducido las ecuaciones. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta acá? O sea, hasta acá hemos contestado la pregunta 1, que era el número mínimo de platos, la pregunta 2, que les dice cuáles son los caudales de destilado y de fondo que obtienen, y ahora vamos a ir a la pregunta 3. La pregunta 3 les decía que calculen el reflujo mínimo usando la ecuación de Underwood, las ecuaciones de Underwood. Profe, ¿Sí? el número de mínimo que hemos calculado sería 16,6. Sí. Si yo tengo que dar una respuesta, digo 17. No. El número mínimo es el número que ustedes obtienen acá, aunque sea fraccionario, eso no hay problema. El número que sí es importante que sea entero es el número total de etapas, que ya vamos a calcularlo más adelante, o sea, el n total. Ese sí es importante que lo den como un número entero porque representa las etapas reales que van a tener. En el caso del n mínimo no es necesario que lo pongan entero, lo pueden utilizar con las fracciones porque es un número teórico. Ah, bien. Sí. Gracias. Bien, en el ejemplo entonces estábamos en el punto 3 que decía cómo calculamos con las ecuaciones de Underwood. En este caso, como no hay componentes que estén entre los claves, o sea, los dos claves que nosotros queremos separar son dos componentes adyacentes, hay un valor de phi de la ecuación de Underwood que vamos a tener que averiguar entre las volatilidades de esos componentes, ¿sí? Entre la volatilidad del clave liviano y del clave pesado. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros conocemos los caudales de destilado y cola por el punto anterior, o sea, porque lo hemos deducido por Fenske, o sea que no necesitamos hacer un cálculo riguroso de Underwood, sino que estaríamos en un caso simplificado en el que los caudales de destilado y cola ya son conocidos. El procedimiento va a ser iterativo, por supuesto, porque vamos a tener que encontrar el valor de phi, ese valor de phi entre las volatilidades relativas.
Y sabemos que la alimentación es un líquido saturado, o sea que Q es igual a 1, por lo tanto, la ecuación de Underwood, que vamos a utilizar, la expresión para la ecuación 1 de Underwood está igualada a 0, ¿sí? Que sería esta que tengo aquí. Entonces ahora vamos a salir un momento para que lo resolvamos, porque yo lo tenía en el Excel. Bien. No sé si ahí están viendo mi Excel, a ver si se ve. Sí, profe, perfecto. Lo vamos a hacer más grande. Bien, entonces, en la primera ecuación de Underwood, para resolver la primera ecuación de Underwood, yo lo que he hecho ha sido ponerlo como tabla, ¿sí? En el Excel. Si ustedes tienen el Excel ahí, pueden ir haciéndolo conmigo. Así aprenden cómo es el procedimiento. No es un procedimiento complicado, supongo que ya lo han hecho para otras materias, para buscar otras incógnitas de ecuaciones, pero bueno, para que tengan el ejemplo hecho. En esta tabla yo he puesto las sustancias, esta columna de sustancias, acá tengo los flujos molares, estos flujos molares son los que me da el enunciado, y he calculado las composiciones de la alimentación. ¿Sí? Las composiciones las he calculado dividiendo cada uno de estos flujos en el total de los flujos, y eso es necesario hacerlo porque en la expresión de Underwood que yo estoy utilizando necesito las composiciones de la alimentación. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo las composiciones de la alimentación, que son simplemente cada una de estas, de las celdas que están al lado, dividida en 1000, porque tengo 1000 kilomoles por hora. Acá he calculado, he puesto los valores de alfa, ¿sí? Que también me los da el enunciado, todos están referidos al octano. Si yo en vez de referirlos al octano los refiero a todos a otro componente, no hay ningún problema, también funciona y da los mismos resultados. No, eso no hay ningún problema siempre que todas las volatilidades estén referidas a un solo componente. Acá están referidas como la tabla original que yo tenía en el problema al componente más pesado de todos, que era el N-octano. En esta columna que tengo aquí al lado, he hecho el producto entre X y alfa, ¿sí? Ese producto entre X y alfa representa el numerador, perdón, de la expresión de Underwood. Bien, y ahora lo que yo he hecho aquí en esta tabla es poner cada uno de los términos que tiene esta expresión de Underwood que tiene para cada componente. Por ejemplo, en esta celda está puesto el producto de X por alfa, que es lo que va en el numerador, dividido en la diferencia de alfa menos el valor de phi, que no lo conozco. Entonces el valor de phi lo estoy leyendo de esta celda que está aquí arriba, que le he puesto un valor de 7. ¿Sí? Un valor de 7 para comenzar. ¿Por qué he puesto que el valor de phi yo he estimado que vale 7? Porque el valor de phi que yo estoy buscando es un valor que tiene que estar comprendido entre las volatilidades relativas de los dos componentes claves que son los que yo quiero separar. Y el componente clave, N-butano, el claviviano, tiene una volatilidad relativa de 9 y el isopentano una de 5,7, casi 8. Entonces he buscado un número intermedio que esté entre 9 5,7, que es casi 6, entonces he buscado un valor intermedio que esté entre 9 y 6. ¿Sí? Yo he elegido el valor de 7 para buscar, porque sé que el valor del phi que yo estoy necesitando tiene que estar entre esos dos alfa. Entonces, si yo arrastro esto hasta abajo, ¿sí? Estoy copiando las fórmulas para todas las celdas y al final puedo hacer una suma. Si yo hago una suma
de estos términos para todos los componentes, esta suma a mí me tiene que dar 0 porque es lo que me dice la ecuación de Underwood. Si no me da 0, significa que el valor de 7 que yo he puesto no está bien elegido, ¿sí? Y me da 0, menos 0,27. Entonces lo que he hecho ha sido ir haciéndolo por prueba y error. He propuesto otro valor de 7,2 y acá he hecho lo mismo. He puesto cada uno de los términos de la ecuación de Underwood y al final los he sumado a todos. Entonces yo he hecho la prueba con 7, con 7,2, con 7,3 y fíjense que con la suma yo me iba aproximando hasta que, bueno, haciendo muchas pruebas, he llegado a que el 7,2487 me da 0. O sea, esta suma me da 0. O sea, que quiere decir que este es el valor de phi comprendido entre las volatilidades relativas que yo necesito. ¿Sí? ¿Se entiende cómo he hecho el procedimiento? Sí, profe. Y si no sé, digamos, con cuál empezar, empiezo con el 6, por ejemplo. Y de ahí voy subiendo hasta que me convierta. Exacto. ¿Sí? O sea, uno tiene que ir observando qué pasa. Yo acá lo que he hecho, yo he empezado con el 7 y me da menos 0,27. He hecho con el 7,2 y me da menos 0,05, o sea que el 7,2 era mejor que el 7. Cuando he aumentado a 7,3, fíjense que el valor de la suma se ha hecho positivo, quiere decir que me he pasado al otro lado del 0. Entonces yo ahí ya tengo acotado y ya sé que es mayor que 7,2, pero menor que 7,3. Entonces ahí puedo ir poniendo otros valores intermedios hasta que llegue al 0. Bien, bien. De todas maneras, hay una forma de hacerlo que esta forma la tiene, digamos que se la puede hacer utilizando una herramienta de Excel. ¿Sí? Supongamos que yo, a ver, hagamos lo mismo. Yo acá voy a poner la ecuación de cada término de la ecuación de Underwood, digamos. Sí, la ecuación de cada término. Entonces acá voy a poner como fórmula el alfa multiplicado por la composición y dividido por el alfa menos, y voy a suponer que mi valor de phi está aquí arriba. ¿Sí? Entonces la voy a fijar a esa celda con los signos de peso. ¿Sí? Y entonces yo acá tengo calculado el valor del término para el primer componente utilizando el valor de phi. ¿Sí? Entonces yo arrastro eso hasta aquí abajo y acá en esta celda voy a poner la suma de todos estos términos. Esta es otra forma de hacerlo. Y voy a dar un valor inicial acá, por ejemplo, el valor de 6, como me habían dicho. Por ejemplo, pongo el valor de 6 acá y veo que para un valor de phi de 6, la suma de todos los términos me da, bueno, bastante lejos de 0, pero este va a ser mi valor inicial. Entonces yo le puedo decir al Excel que me averigüe cuál es ese valor y no que lo tenga que hacer yo por tanteo. Entonces esa herramienta del Excel, para los que no la utilizan, está en datos, en donde dice herramientas de datos, y se llama buscar objetivo. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar esta herramienta buscar objetivo, yo defino una celda, mi celda objetivo va a ser esta de abajo, la que ahora me está dando menos 3,35, y yo quiero que el valor del objetivo sea 0, o sea que me haga 0 esa celda, y yo acá le tengo que indicar cuál celda voy a cambiar para que esa se haga 0. Entonces elijo la celda donde está alojado el valor de phi. Entonces pongo aceptar, ¿sí? Y la celda y el Excel hace solo la iteración y encuentra el valor de 7,2486,5, etcétera, que me asegura que toda esta suma da un valor aproximadamente 0, por supuesto, dentro de la tolerancia que tiene el Excel como parámetro. ¿Sí? Un valor que es menos 5 por 10 a la menos 6, que es prácticamente 0. ¿Sí? Entonces me da los mismos valores que yo he obtenido acá haciendo manualmente la iteración. ¿Sí? ¿Se entiende lo que he hecho?
Sí, profe. Esa es una forma rápida de encontrar la raíz del polinomio y tengo el valor ese de la raíz. Entonces, yo una vez que tenga, volvamos acá. Bien, una vez que yo he resuelto la primera ecuación de Underwood y he encontrado el valor de la raíz que era 7,2487, que es este valor que tengo acá, puedo ir a la segunda ecuación de Underwood, reemplazo los valores de x y de x por los valores que yo ya había encontrado en el punto anterior, en el valor utilizando la ecuación de Fenske, reemplazo el valor de phi por este valor que acabo de encontrar de la primera ecuación de Underwood, ¿sí? Entonces yo acabo de tener una tablita en la que calculo estoy calculando esta ecuación de Underwood, todos los términos que tienen, los sumo finalmente, y me da que la suma es 3,8670. ¿Sí? La suma de todo esto. O sea que yo sé que R mínimo más 1 vale 3,867. O sea que el R mínimo de esta columna es 3,867 menos 1. O sea, 2,867. ¿Sí? ¿Se entiende cómo he hecho? O sea, el valor de phi que yo obtengo de la primera ecuación de Underwood directamente lo sustituyo en la segunda, utilizo los x de destilado que encontré con la ecuación de Fenske, y ahí puedo calcular la segunda ecuación de Underwood que me dice que toda esta sumatoria es 3,867. Por lo tanto, la relación de reflujo mínimo es 2,867. ¿Sí? ¿Una pregunta, chicos, hasta acá? O sea que ahí con esto termina el ejemplo, ya he calculado el n mínimo y el r mínimo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no hay dudas. Vamos a seguir con la tercera ecuación, la ecuación simplificada. ¿Se acuerdan que el método se llamaba FUG? O sea, tenía tres ecuaciones, la de Fenske, la de Underwood, y esta es la tercera y última que vamos a ver, que es la ecuación de Gilliland. La ecuación de Gilliland es una ecuación completamente empírica, a diferencia de la de Fenske y Underwood, que están hechas para condiciones de reflujo total y de reflujo mínimo y con una serie de consideraciones teóricas. La ecuación de Gilliland en realidad es una correlación que hizo Gilliland en el año 40, en la cual tomó muchísimos ejemplos de columnas de destilación que estaban operando en condiciones de régimen estables y que se las consideraba una operación bastante óptima. Entonces tomó los datos de todas esas columnas y los graficó tomando esta ordenada que es n menos n mínimo sobre n más 1 y esta abscisa r menos r mínimo sobre r más 1. O sea, tanto la abscisa como la ordenada tienen la misma forma, una en términos de número de etapas y la otra en términos de relación de reflujo. Y ubicó todas las columnas que había podido relevar dentro de ese plano y vio que todas las columnas estaban más o menos alineadas a lo largo de una curva. Este gráfico se ha utilizado durante mucho tiempo y es la línea que está en línea de trazos, que es la correlación original de Gilliland. Actualmente se utiliza más que el gráfico, se utiliza una ecuación. Ha habido muchísimos intentos de encontrar una ecuación que ajuste estos puntos experimentales y se han obtenido diferentes ajustes con diferentes grados de complejidad. Para que ustedes tengan una idea, ha habido ajustes en el año 68, 72, 75, 95, o sea, diferentes autores han propuesto diferentes ecuaciones, pero todas estas ecuaciones lo que hacían eran ajustar los datos gráficos de Gilliland. La expresión esta, que es la última que se ha mencionado acá, tiene esta forma para que ustedes vean, no son formas sencillas,
tiene un término lineal, que es un término independiente, un término exponencial, términos logarítmicos, o sea, no son expresiones sencillas, pero ajustan bastante bien la curva de Gilliland, y esa expresión analítica es la que se utiliza ahora más que la gráfica. Fíjense una cosa que es interesante acá en el gráfico de Gilliland, es como, digamos, si nosotros nos fijamos en las ordenadas, los valores cercanos a cero representan columnas en las que el número de etapas está tendiendo al número mínimo, ¿sí? Y esa tendencia al número mínimo hace que la relación del reflujo esté tendiendo a infinito. En cambio, las columnas que están graficadas por esta zona, en las que el R tiende al R mínimo, tienen un número de etapas que tiende al infinito. O sea que esta correlación realmente muestra de una manera experimental, de una manera empírica, las suposiciones teóricas que uno hace de la relación que hay entre el número de etapas y la relación de reflujo. Bien. Veamos un último ejemplo respecto del ejemplo anterior. Dice, determine el número de etapas teóricas asumiendo que la columna de destilación del ejemplo anterior utiliza una relación R sobre R mínimo igual a 1,1. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que la relación de reflujo mínima que habíamos obtenido en el ejemplo anterior con las ecuaciones de Underwood es 2,867. Si a esa relación de reflujo mínima la multiplicamos por 1,1, que es lo que nos propone el enunciado, obtenemos la relación de reflujo de operación de la columna, que es 3,153. Por otro lado, bueno, antes de eso, podemos calcular cuál es el valor de las abscisas de la gráfica de Gilliland, que es R sobre R mínimo sobre R más 1. ¿Sí? Tenemos el 3,153 menos 2,867 dividido en 3,153 más 1. Nos da este valor que es aproximadamente 0,07. Entonces, si entramos a la gráfica de Gilliland en 0,07, vamos hasta la correlación de Gilliland, que es la línea de trazos, y obtenemos un valor que es aproximadamente 0,6. O sea que la ordenada vale 0,6. Y de ese valor de ordenada, sabiendo que el n mínimo era 16,6, podemos despejar el número real de etapas que va a necesitar nuestra columna. Y ese valor da un valor de 43. ¿Sí? Que es mucho mayor que el número de etapas mínimas que teníamos de 16,6. Este número sí es importante que sea un número entero porque representa las etapas que tiene la columna, incluida el hervidor. ¿Sí? Tiene un sentido más físico que el n mínimo. Utilizando la expresión algebraica en vez de la ecuación de Gilliland, si nosotros sustituimos el valor de x que teníamos en esta expresión algebraica, hacemos el mismo procedimiento, obtenemos el valor de y del valor de y despejamos el valor de n, que es el número de platos, nos da 41,1, que bueno, podemos aproximar a 42 porque es mejor que siendo número de platos esté por exceso. Sí, o sea que usando la gráfica daba 43, utilizando la ecuación da 42, es un error típico de utilizar estas expresiones gráficas de ajuste de datos. ¿Sí? Así que no hay problema. Este sería el número de etapas calculado con la expresión de Gilliland. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? Porque si no, ya pasamos al último tema de la clase. Profe, una consultita. Cuando resolvíamos con el shortcut, nos decía que aumentemos el R mínimo en un 20%. Sí. Bueno, era una especie de heurístico, algo así. Pero, sí. ¿Y eso no tiene una cota superior, el porcentaje de aumento? ¿Cómo una cota superior? ¿En qué sentido? Claro, yo sé que como mínimo usted nos recomendaba que aumentemos un 20%. Sí. Podríamos aumentarlo más porque ecualizando la columna, a veces llegamos a números bien altos y no sabemos cuál es el criterio para decidir si está bien o no. Sí. Bueno, justamente ahora en esta parte que vamos a ver de costos de destilación vamos a analizar ese tema. Pero básicamente el shortcut te da una relación de reflujo, según una relación de reflujo mínima.
según cuál es la dificultad de separación, esa relación de reflujo puede ser más grande o más chica. Por ejemplo, para sustancias que son fáciles de separar, el shortcut te puede decir, por ejemplo, 0,5. Entonces, cuando uno le aumenta un 20%, te va a dar 0,7. O sea, te va a dar una relación de reflujo chica. Quizás la columna tenga una dificultad de separación alta y la relación de reflujo mínima te dé que es, por ejemplo, 2. Entonces, cuando le aumentes al 2 el 20%, te va a dar 2,5. ¿Sí? 2,4, 2,5. Entonces, claro, el porcentaje ese del 20% es un heurístico que nosotros utilizamos para el diseño, para tener una idea, porque sabemos que mucho más del 20%, ya vamos a ver por qué la relación de reflujo puede ser perjudicial para los costos, pero muy cerca de la relación de reflujo mínima también puede ser perjudicial para los costos porque significa que vas a necesitar más platos en la columna. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso el número ese del 20%, que no es fijo que sea 20%, pero está entre 1,1 y 1,3 más o menos el valor que se utiliza, es un valor aceptable porque estás más o menos en el mínimo de los costos de la columna. Pero ahora ya lo vamos a ver con más detalle a qué se deben esos costos. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta del tema anterior o no? Bien, si no hay más preguntas, vamos a esta última parte que es para ver los costos de destilación. Cuando nosotros queremos saber cuáles son los costos de una columna de destilación, de poner una columna de destilación en nuestro diseño, de incluirla, el costo total está formado por dos tipos de costos, los costos de capital y los costos de operación. Que en el caso de las columnas de destilación, los costos de operación se deben a los costos de los servicios auxiliares, o sea, a los gastos que yo tengo de calefacción en el hervidor y de refrigeración en el condensador. Y los costos de capital están formados por el costo del equipo en sí, por el costo del condensador y el costo del hervidor, que son costos de intercambiadores de calor, el costo de la columna, pensada como una carcasa, digamos la parte externa de la columna, y el costo de los platos, o bien el costo de todos los dispositivos internos que tiene la columna. O sea, los platos son los más importantes, pero si, por ejemplo, pensamos en una columna de relleno, hay un redistribuidor de líquidos, unos separadores de relleno, hay boquillas, hay una serie de cosas que son los internos de la columna y que bueno, hacen al costo. Digamos, eso estaría incluido en la parte de costos de plato. Como les decía antes, los servicios auxiliares tienen que ver con costos de calefacción y costos de refrigeración. El costo del condensador y el costo del hervidor, ¿sí? Analizando la parte de costos de capital, costos de condensador y costos de hervidor, como hemos dicho, son costos que tienen que ver con un costo de un intercambiador de calor. Y sabemos que los costos del intercambiador de calor son una función del área. Y el área va a depender de la cantidad de calor que uno esté intercambiando, ¿sí? Y si nosotros vemos la expresión del intercambio de calor, la ecuación de diseño de un intercambiador es U por A por el delta de T medio logarítmico. O sea, esta es la relación que hay entre el costo y el área. El delta de T medio logarítmico está fijo, porque son las temperaturas que nosotros queremos, son las especificaciones de temperatura a las que nosotros queremos llegar, y además el líquido refrigerante tiene una temperatura que normalmente es de 30 grados si es agua, entonces el delta de T medio logarítmico está más o menos fijado, o sea que el calor está muy relacionado con el área, ¿sí? Y el calor, por otro lado, está relacionado con el caudal de vapor que nosotros queremos condensar. Si tenemos un condensador total, el calor intercambiado en el condensador es el caudal de vapor que sale por arriba de la columna por su calor de vaporización. Y haciendo un balance de masa en la parte superior del condensador, en la parte superior de la columna, perdón, a la altura del condensador, tenemos que el vapor se puede poner como la relación de reflujo más 1 por el caudal de destilado. Como el caudal de destilado normalmente está fijado por la producción que nosotros queremos, la relación de reflujo influye casi directamente
sobre el calor. Por eso decimos que los costos de condensador y hervidor, si bien son función del área, en definitiva, son funciones de la relación del reflujo de la columna. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Cuando aumenta la relación de reflujo, aumenta el costo en el condensador y en el hervidor. ¿Sí? Por eso la relación del reflujo tiene un límite superior, digamos, que nosotros tenemos que cuidar de no alcanzar. Bien, después además del costo del condensador y el hervidor, que era lo que teníamos aquí arriba, tenemos el costo de la columna. El costo de la columna depende del peso de la columna, porque el costo de la columna está muy relacionado con el material del que esté hecho la columna, el peso del material. Ese peso se puede calcular como pi por el diámetro y por la altura, ¿sí? Que es el volumen de un cilindro, y por el espesor, porque en realidad nosotros necesitamos el espesor de la chapa que forma la columna, y por la densidad del material del que esté hecho. O sea, las columnas en general son de acero, pero podrían ser de acero al carbono, de acero inoxidable, etcétera, según el proceso, y bueno, eso lo va a hacer más caro, ¿sí? Entonces, el peso va a ir multiplicado por el costo del material. Entonces, este peso, como vemos en esta expresión, es una función del diámetro y de la altura de la columna. La altura de la columna está relacionada con el número de platos que tenga la columna. Y el diámetro de la columna, si ustedes se acuerdan de operaciones unitarias, ¿con qué parámetros calculábamos el diámetro de la columna? ¿De qué depende el diámetro de la columna? Del caudal de inundación, creo. Exacto, usamos el caudal de inundación, o sea que depende del caudal que circule por dentro de la columna. Por lo tanto, el diámetro de la columna va a depender de la alimentación, o sea, de la capacidad que tiene la columna, y depende también de la relación del reflujo, porque eso es una medida del retorno del líquido que nosotros tenemos adentro de la columna. ¿Sí? Entonces, el diámetro es en función de la alimentación y de la relación del reflujo, y la altura es una función del número de platos, ¿sí? Para que vayamos juntando ya todas las variables que van influyendo en el costo. Luego tenemos el costo de los platos. El costo de los platos va a ser una función del número de platos que tengamos, por supuesto, cuanto más platos tengamos es más costo, y del diámetro de los platos, ¿sí? Porque cuanto más grande sea la columna en su diámetro, más costosos van a ser los platos que necesitemos. Y ese diámetro, por la relación que habíamos visto arriba, dependía de F y de R. O sea que en definitiva el costo de los platos depende del número de platos que tengamos, del caudal de alimentación y de la relación de reflujo. ¿Sí? El costo de los servicios auxiliares, que era lo que habíamos visto arriba, era una función del reflujo. ¿Sí? Cuanto mayor sea el reflujo, mayor van a ser los costos que necesitemos de vapor para calentar en el hervidor, o del fluido refrigerante que estemos utilizando para producir la condensación en el condensador. O sea que el costo total, si nosotros sumamos toda esta ecuación que habíamos puesto al principio, que son costos de capital con costos de servicios auxiliares, vemos que para una columna depende del número de platos, del caudal de alimentación, que es una medida de la capacidad de la columna, y de la relación de reflujo. ¿Sí? Estos serían los parámetros principales que influyen en el costo total. Bien. Para no cansarlos, acá yo a continuación lo que tengo era para presentarles cuál es el efecto que tienen las variables de operación sobre los costos de destilación. Esto ustedes lo pueden analizar tranquilamente y ver para cada elemento de costo que tienen, por ejemplo, por el agua de enfriamiento, cómo afecta si yo hago cambios en la relación de reflujo, si hago cambios en la alimentación, si hago cambios en la presión de la columna, qué pasa sobre el costo del agua de enfriamiento, por ejemplo, y lo mismo está para el vapor de agua, en el costo de adquisición de equipos como el condensador, del hervidor, de la columna o de los platos. Sí, esto yo creo que no van a tener problemas, son cosas que ustedes saben y que las pueden analizar tranquilamente, pero lo que sí quería hacer hincapié es que si uno hace todo este análisis de los costos de la columna, llega a una curva que me parece que ya la han visto en operaciones, no estoy seguro, pero que
Es muy importante porque tiene la respuesta a la pregunta que me hacían recién de si la relación de reflujo aumentaba mucho o poco respecto de la relación de reflujo mínimo. En esta curva, donde están representados cualitativamente los costos de destilación, yo tengo los costos anualizados, por un lado, y en las abscisas tengo la relación de reflujo sobre la relación de reflujo mínima. ¿Sí? O sea que esta curva iría desde el 1 hasta infinito. Esta escala, perdón, iría desde el 1 hasta el infinito. Entonces, lo que yo puedo ver acá es que a medida que yo aumento la relación de reflujo sobre la relación de reflujo mínima, los costos de capital van disminuyendo. Estos costos de capital se refieren a los costos de inversión. ¿Por qué van disminuyendo los costos de capital? ¿Alguien sabe por qué si aumento la relación de reflujo disminuyen los costos de capital de la columna? ¿O por qué se imaginan que predomina esa tendencia? Cuando es mayor la relación de reflujo de la columna, ¿qué pasa con el número de platos? Es más chica, Es más entonces chica. es menos, Exacto. es menos cara la columna, me imagino. Exacto, o sea que la columna va a tener una altura menor y va a tener menos platos, entonces influyen esos costos, entonces la columna va a ser más barata, porque si yo tengo una relación de reflujo más alta, si bien la relación de reflujo influye también en el diámetro de la columna, influye en los costos en el tamaño del condensador y del hervidor, esos costos esos aumentos no son tan importantes como la disminución de la altura de la columna. Entonces el costo de capital en general baja cuando yo aumento la relación de reflujo, ¿sí? En cambio, si yo me fijo ahora en el costo de energía, que el costo de energía está relacionado con los costos de refrigeración y de calefacción en el condensador y el hervidor respectivamente, veo que si aumento la relación de reflujo, aumenta linealmente el costo de esa energía, porque va a aumentar el caudal que yo necesito tanto del fluido calefactor como del fluido refrigerante. ¿Sí? Entonces, fíjense que aumentando la relación de reflujo hay unos costos que bajan y unos costos que suben. Si yo calculo el costo total, es una curva que en alguna zona tiene un mínimo, o hay una zona en la que yo me puedo mover y que estoy más o menos en la zona del valle de esta curva. Esa zona, que es donde yo tengo el R sobre R mínimo óptimo, esa zona está más o menos entre el 1,1 y el 1,3 que nosotros utilizamos como heurístico. Por eso utilizamos 1,2 porque está más o menos en el medio, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que la relación de reflujo es el 1,2 de la relación de reflujo mínima y no hay que tratar de aumentarla mucho ni de disminuirla porque los costos aumentan hacia los dos lados, ¿sí? Así que bueno, chicos, esto era la presentación por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Esto no tiene prácticos para presentar. Sí, vamos a continuar con el mismo tema, pero de secuencias de columnas, la otra clase. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda ahora. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Pero no es de la presentación, sino Sí. La columna tiene mantenimiento, se le hace mantenimiento, o sea, tiene un costo de mantenimiento.